días, ¿quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Frontera. Ya después, ustedes que están de goma, después de 2 días de bacanal, una purísima. Estamos en pleno y hoy vamos con el fútbol. Con Byron Baltodano y con Carlos Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos por culpa del Perú. Aquí estamos, está bueno, si no estaríamos de vagos. Bueno, fíjate que ahí estaba viendo unos videos de gente de Occidente, Chichigalpa y otros lados, de que hay un ovni que no sé cuánto. Para aclararles, es un cohete que disparó ayer desde su base privada. No, la alquilaron en Cabo Cañaveral. La empresa esa del dueño de Twitter, Elon Musk. No hay ningún ovni, hombre, era ese cohete que lanzaron al espacio para satélites y esas cosas. Siempre todo tiene una explicación, no hay que andar inventando. Bueno, mucho que hablar, que han pasado montones de cosas. Y hay entre el 7 y hoy. El 7 que amanecimos con la noticia de que en Alemania habían hecho una redada de un montón de gente que echaron presa porque estaba involucrada supuestamente en una conspiración para derrocar al gobierno de Alemania. Algo que pareciera ser insólito, ¿no? En Alemania es un grupo de extrema derecha, pero de gente de dinero, exmilitares, de la antigua realeza alemana. Y no eran solo chavalos. Ahí había de todo, gente bastante mayor. O sea, una conspiración que parece que su envergadura todavía no ha sido totalmente revelada, pero que una conspiración de alto vuelo. Tenían organizado la manera como iban a sustituir al Estado alemán, iban a asaltar el Parlamento, iban a tomar de rehén a los diputados, iban a destruir centrales eléctricas. Tenían todo un plan y no fue solamente en un sitio, sino que en varios estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados, 2 ciudades fuera de Alemania, en Italia y en Austria. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, primero, o sea, si la extrema derecha alemana, que es difícil hablar de extrema derecha, ¿verdad? Sí, y todo el mundo es de derecha. Bueno, todo el mundo no, pues, pero las principales fuerzas políticas alemanas son de derecha. Y los matices de que las diferencias son apenas perceptibles. O sea, apenita. Es que es un poquito distinto a los socialdemócratas de los demócratas cristianos. O los verdes de los liberales, que son las 4 principales fuerzas ahí. También hay un partido socialdemócrata de izquierda, pues, entre comillas, y hay un partido comunista también que tiene influencia. Son gente muy trabajadora y que ha recuperado la herencia de Rosa Luxemburgo, entre otras, ¿verdad? Pero en general esa sociedad es sumamente derechizada, la sociedad en su conjunto. Pues ya no se diga el gran aparato de propaganda del capitalismo totalmente en manos del régimen, del sistema.
Hay algunos que dicen que esto era un golpe del Estado profundo. El Estado profundo siempre se revincula a los más poderosos en términos de dinero, pero que no aparecen públicamente como figuras políticas, sino que son titiriteros. Yo no creo que esto sea el Estado profundo, pues, sino, digamos, agrupaciones ideológicas de extrema derecha tienen dinero, pero no son los de mayor dinero. Quizás algunos lo respaldaban, ¿verdad? Pero pues no creo que esto sea el Estado profundo, ¿verdad? Sí es relevante porque es en un país europeo que se le supone el líder en términos económicos de toda Europa, o sea, es la locomotora alemana, se le denomina. Y que recordar que Alemania fue destruida 2 veces. En la Primera Guerra Mundial, cuando la derrotan franceses e ingleses. Y luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando la derrota la Unión Soviética, ¿no? Y ese país quedó totalmente destruido. Fue reconstruido a partir del trabajo de los alemanes y de financiamientos múltiples, ¿no? Es más ocupado por Estados Unidos, tiene bases militares por donde quiera, y una parte que estaba bajo la influencia de la Unión Soviética hasta que se derrumbó Alemania democrática y se reunificó Alemania. Pero bueno, lo que quiero decir es que tiene un significado político importante. Quiere decir que ahí se está moviendo algo en Europa, ¿verdad? Que en este momento toma la bandera de la extrema derecha, pero que no necesariamente es por una vocación fascistoide para imponer el nazismo como tal, sino que se asienta también sobre un creciente descontento que hay en esa sociedad y en otras sociedades europeas por la restricción extrema de las libertades individuales en Europa, la crisis económica. O sea, recordemos que en Europa se persigue a la gente que dice que no existe el COVID o que rechaza las medidas anti-COVID. Los persiguen, los meten presos, los arrinconan, los corren de los trabajos. Imagínate si aquí hubiéramos hecho eso. ¿Cuánta gente no cree en el COVID? Montones. Y lo dicen, no sé qué, no pasa nada. La mayor parte de la gente sí cree y se protege, pues, pero lo que quiero decir es que a qué extremo se han llegado, ¿no? La restricción de las libertades individuales. ¿Cómo han perdido las libertades individuales los ciudadanos europeos y lo han hecho a placer? O sea, les gusta estar así. Les prohíben consumir información que no sea la de ellos. Por ejemplo, han prohibido los medios rusos, acaban de prohibir una cadena de televisión iraní. O sea, hay censura de prensa, de todo aquello que les disgusta a los poderes fácticos y reales de los europeos, y nadie protesta. Es impresionante, ¿no? Y después estarán hablando de democracia. ¿Con qué autoridad, no? O sea, realmente, esos son los que han perseguido los suecos y los ingleses junto con Estados Unidos a Julian Assange. Y ahí lo tienen preso todavía, listo a ser deportado a Estados Unidos. ¿No? O sea, perseguido por ejercer la libertad de prensa. Y así como esos ejemplos hay muchos más. El periodista ruso-español que lo tienen preso ahí en Polonia. No lo enjuician, ahí lo mantienen preso, aislado, un tiempo que ni abogado le daban derecho. Ahí está preso. El gobierno de España es su ciudadano, pero ve, calladito. Si fuera de corresponsal de uno de los diarios del régimen, ahí estaría el escándalo. Pero como no lo era, entonces hay que lo echen preso, hay que lo maten si quieren, porque el Estado español no le interesa a ese ciudadano. Y así como esos montones de casos, pues hay. Pero es importante, pues. Me sorprendió cuando vi chocho, mano, así que la tenían armada.
Un hombre de 71 años y otro de 69 años eran los jefes del grupo. Un noble y un ex paracaidista del ejército, de la Fuerza Aérea Alemana. Quería arrancar con eso para que vean que en todas partes se cuecen habas. Ahora bien, ¿qué ha pasado en Argentina y Perú? La mayor parte de nosotros está informado de los hechos fundamentales, de los hechos básicos. Y yo creo que nosotros podemos extraer lecciones de ambos eventos, porque tienen muchos puntos en común, ¿no? En cuanto a conducta política y actitud frente a los poderes fácticos de cada uno de esos países. Y creo que de ahí podemos nosotros extraer lecciones y además, me parece a mí también, valorar cuán fuertes somos como realidad política los sandinistas en Nicaragua. Qué clase de fortaleza la que nosotros tenemos. O sea, es que en todas las esferas. Y esos dos ejemplos ilustran bien las carencias de esos dos proyectos en Perú y en Argentina. Sus carencias ilustran la fortaleza que nosotros tenemos. Parece mentira, ¿no? Es paradójico, pero es así. A ver, veamos, en Argentina, bueno, y lo han hecho en otros lugares, pero bueno, Argentina lo hicieron en su momento, lo hicieron en México con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero en Argentina lo vienen haciendo desde hace ya varios años. En Brasil se lo hicieron a Lula y a Dilma Rousseff. Son los casos más emblemáticos. También se lo han hecho a Rafael Correa, ahí en Ecuador, y a su ex vicepresidente. Y se la montaron a Pedro Castillo en el Perú. ¿Verdad? A ver, ¿de qué se trata? El lawfare, así le llaman, que es la guerra jurídica, es parte integrante de lo que se llama la guerra híbrida, a la que se ha dedicado el imperialismo norteamericano en los últimos más o menos 40 años, más o menos. Una vez que los gringos vieron que era mucho menos costoso para ellos, en términos de opinión pública y de vidas humanas, que era mucho menos costoso ejercer el neocolonialismo por la vía del endeudamiento de los países y las condiciones impuestas por los organismos prestatarios como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, para citar dos ejemplos, o el acabar con la oposición antisistema por la vía del enjuiciamiento. Entonces, una vez que llegan a esa conclusión, empiezan a desarrollar una nueva estrategia que es parte de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, una nueva estrategia para domesticar los países o las fuerzas rebeldes antisistemas contrarias a los dictados del imperialismo yanqui, a lo cual se suman después los satélites europeos, pues, pero que los satélites europeos simplemente son anexos, pues son como llaveritos que llevan los yanquis por donde quiera, pues. Estemos claros entonces que hay una guerra de Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, a la que se suman sus satélites europeos. Hay una guerra contra todo aquello que huela a antisistema capitalista, a antiimperialismo, o simplemente fuerzas que no se sometan a los dictados yanquis en sus respectivos países. Hay una guerra. Esa guerra que no la sentimos en términos de gente que muere todos los días por un balazo, por un bombardeo. Pero es una guerra. Es una guerra que mata políticamente a los adversarios, cuyo propósito es aniquilar políticamente a los adversarios. Y si lo pueden hacer físicamente, también, como lo han hecho con misteriosos asesinatos por doquier, hasta en la Venezuela mismo.
¿no? Como han ido matando, hace tiempo que no lo hacen, pero han ido matando gente relevante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? Como aquel fiscal famoso, pero bueno. Entonces, lo que es importante, primero, estemos claros, los yanquis, el imperialismo norteamericano y sus satélites europeos están en guerra contra todo aquello que se oponga a su designio. Es guerra. Y no le permiten a ninguno que se aleje un poquito del libreto que ellos han elaborado y que le han dictado a todos los países que controlan como neocolonia. Y en todo aquel país que es su neocolonia y hay una fuerza política que alcanza el poder por la vía electoral y que es contraria a sus intereses, entonces le aplican la guerra jurídica. Y fíjense, miren cómo no es casual esto. Llevan décadas, una vez que tomaron esa decisión, adoptaron el lawfare como parte de su estrategia integral para destruir las fuerzas políticas antisistema. Una vez que adoptaron ese método como el segundo método de guerra, o sea, son dos, la guerra económica y la guerra jurídica. Guerra económica para mantener sometidos a las naciones, ¿no? Con los famosos ajustes estructurales, la imposición del neoliberalismo a sangre y fuego en todos nuestros países, y la manera como mantenernos domesticados era el endeudamiento público. Entonces te endeudaban, te ponen condiciones horripilantes para pagar, y si no cumplís, te aplican sanciones, te sacan del sistema económico. Entonces hay distintas agencias que se ocupan de la guerra económica, y es una guerra total. Ahí no andan con babosada. Y sus principales instrumentos son los organismos financieros internacionales, se llame Fondo Monetario, se llame Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el que se te ocurra. Y son instrumentos de dominación y de opresión del imperialismo norteamericano sobre nuestros pueblos. Recuerden cómo la sufrimos en Nicaragua, esa guerra económica durante los años 90 y 2000. O sea, el somocismo, ¿verdad?, facilitó el andamiaje neocolonial del imperialismo norteamericano en Nicaragua. Y los europeos se ocuparon del neocoloniaje en todos los instrumentos del Estado. Tenían personeros que eran los que tomaban decisiones, nos dictaban las leyes que teníamos que aprobar en Nicaragua. Las dictaban. Decían, aquí está, mira, ve, adaptarle, cambiarle algunas cositas si querés, pero me lo pasás para revisártelo, después lo aprobás. Así. Es decir, guerra económica. Después, acompañada de esa guerra económica, diseñaron los estados el andamiaje jurídico que correspondiera a sus intereses. Es decir, leyes que fortalecieran la neocolonia, leyes que favorecieran la intervención extranjera en cada uno de nuestros países. Te voy a dar ejemplo, pues, reformas constitucionales. Que los bancos centrales fueran autónomos, esa no es una decisión así como muy democrática, que ellos solitos tomen decisiones. No. Es autonomía frente al poder político local, pero es total dependencia frente a los organismos financieros internacionales, que son a su vez instrumentos del imperialismo norteamericano. Entonces las famosas leyes que los bancos centrales deben ser autónomos, tomar sus decisiones porque la economía no debe estar sujeta a los vaivenes políticos de los países, eso es una mascarada que esconde la verdadera dependencia, y es subordinar a los bancos centrales, que son los que rigen las políticas monetarias y en general la macroeconomía de los países, subordinarla a los intereses del Fondo Monetario, que defiende a su vez los intereses del imperialismo norteamericano y sus satélites europeos. Esto es muy importante, creo yo, que lo tengamos claro. Es decir, ese es un ejemplo del andamiaje jurídico. Luego, y esto es lo más importante, que nosotros no lo hemos vivido, porque aquí tuvimos un Daniel Ortega que, con una enorme sabiduría, desde el 26 de febrero del 90, se trazó una estrategia que le permitió a la revolución sostener la influencia sobre el Poder Judicial. Pero fíjense, empezaron
a copar los tribunales de todos los países, y esto es en todos los países, por lo menos en América Latina, pues yo no sé si en otros lares, pero en América Latina así ha ocurrido, desde el juez local, incluso los secretarios, los amanuenses, hasta los magistrados o los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de cada país, a coparlo con gente que le respondía a sus intereses, que podía militar en X o Y partido, pero que en términos ideológicos y además económicos, políticos, estaban subordinados al imperialismo norteamericano por la vía de las embajadas locales de los yanquis o por la vía de los organismos financieros, organismos o las agencias internacionales de Estados Unidos. Y entonces empezaron a capacitar masivamente, entre comillas, a capacitar. Se llevaban de paseo a abogados, a jueces, a magistrados, los llevaban de paseo a Gringolandia. Los hacían que se quedaran con las tapas abiertas, ahí babeados, porque el Capitolio, porque Nueva York, porque no sé qué cosa. Entonces, omnibulado, y después les daban capacitaciones, le hacían creer el cuento, ¿no?, del imperio de la ley, no sé qué chochada más. Como que si la ley no tuviera un carácter de clase, o como que si el ejercicio de la administración de justicia no fuera en fin de cuentas el ejercicio de la clase dominante sobre las clases opresoras por la vía del andamiaje jurídico. Y esta es otra conclusión que debemos extraer, pues. A veces nos perdemos nosotros. El derecho, el andamiaje jurídico, las leyes, la constitución, los reglamentos, todo eso responde a una lógica de clase. Aquí y en la Cochinchina son las clases dominantes las que dictan esas leyes de acuerdo a los intereses de esas clases dominantes y administran la justicia en función de los intereses de esas clases dominantes. Aplican la ley a placer según los intereses de esa clase dominante. Lo que pasa es que lo encubren y lo han hecho con mucha astucia y eficacia. Han encubierto el Estado de Derecho. Mentira. Mentira. El Estado de Derecho siempre y cuando defienda el derecho que corresponde a las clases dominantes, económicamente dominantes y subordinadas, subalternas también del imperialismo yanqui y sus satélites europeos. Si corresponde a esa subordinación, vive el Estado de Derecho. Si atenta contra esa subordinación, están al margen del Estado de Derecho. O sea, a veces se nos olvida, sí. El derecho en cualquier país del mundo es una expresión de la hegemonía de clase. O sea, clases dominantes construyen su aparato jurídico y construyen el andamiaje jurídico, construyen su cuerpo legal, se llame constitución a cualquiera de sus leyes, las orgánicas, las no orgánicas, las constitucionales, las ordinarias, los códigos. Todo eso corresponde a una lógica de clase y se castiga según los intereses de clase y se persigue según los intereses de clase. No es esto ajeno a la sociedad de clase. Creo que es muy importante, creo yo, que tengamos claro este asunto, pues. Entonces, como los yanquis deciden, ¿no?, asumir como estrategia de agresión y de opresión sobre los pueblos la vía económica con el control de los instrumentos locales que dirigen las políticas económicas, se llame Banco Central o se llame Ministerio de Hacienda o se llame como se llame. Si ustedes revisan, los ministros de Hacienda, por ejemplo, de todos los países de América Latina, son gente que ha sido educada o que tiene como concepción la lógica imperial, la lógica del capitalismo imperialista. Revisen y van a ver. ¿Ya? Es decir, los bancos centrales subordinados al Fondo Monetario. Los bancos centrales de América Latina. Y si me meto a otros lados, por ahí va también la cosa. Entonces administran las economías de acuerdo a la lógica neoliberal. ¿Verdad? Que son, a su vez, es que es la lógica
del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de todos esos instrumentos internacionales. Las aduanas es igual. Las aduanas, la dirección, ¿cómo es? Los fiscos, o sea, las direcciones fiscales de cada país, Hacienda y Crédito. Entonces, una de las estrategias que hubo ahorita, por ejemplo, con la pandemia, fue tratar de endeudar a todo el mundo. Y le llovían las ofertas. Aquí están los reales, vengan, agarren. Y entonces un montón de países fueron, porque además, de gobierno, perdón, fueron detrás de esos reales, porque además llevaban su tajada. ¿No? Y ahora están los países endeudados, pero hasta el alma. Salvo una o dos excepciones en América Latina, México y Nicaragua. Después todo el mundo está endeudado por el tal COVID, porque fue la oportunidad de oro para ellos. Vamos a sacar reales. Porque es que los préstamos te los dan eso más gratis. Solo sabes. ¿Me entendés? Entonces, una vez que adoptaron esta estrategia, repito, entonces se dedicaron a tomar el control de los poderes judiciales de toda América Latina. Completa. Bueno, con las excepciones conocidas, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero el resto de América Latina está copado por los yanquis. Magistrados que responden a sus intereses, abogados que responden a sus intereses. Los fiscales, esa onda que el fiscal tiene que ser autónomo para que le responda a ellos. O sea, autónomo de los poderes nacionales, autónomo de los gobiernos electos por los pueblos en cada país, que no dependan de ellos, sino que dependan de la metrópoli, de los yanquis y sus satélites europeos. ¿No? Entonces, que la fiscalía debe ser autónoma. Yo me acuerdo ese cuento aquí. Porque las contralorías sean autónomas para poder tener control de esos aparatos y utilizarlo en determinadas circunstancias, utilizarlo para, en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando querían arrinconar a un político, incluso de ellos mismos, de la derecha, pues le decían, mira, que te tengo un dictamen de la Contraloría, estate quieto. Y a su vez usarlo para inventar donde había una conducta proba, entonces le inventaban con instrumentos como la Contraloría. Así le llamamos aquí, en otros lados le dicen Corte de Cuentas o Tribunal de Cuentas, tiene distintos nombres, pero para nosotros es la Contraloría, pues, para que tengamos una idea. Entonces, ocupar el Estado, los instrumentos de los Estados nacionales, subordinarlo a los intereses del imperialismo y ocuparlos como armas contra la oposición al sistema. Se llamara Poder Judicial, es decir, los jueces, el juez local, el juez de distrito, en nuestro caso, el juez o los magistrados de apelaciones, los magistrados de la Corte Suprema. En nuestro caso, pues la Sala Constitucional es parte de la Corte, pero hay sitios donde la Sala Constitucional es otro órgano. O los órganos que administran, que son, digamos, los encargados de vigilar el buen comportamiento de los jueces, que se llaman los consejos de la carrera judicial, se llama aquí, o los consejos del Poder Judicial en otros lados, que son los que gobiernan internamente la cosa, ¿no? Entonces, todo eso está bajo control de los yanquis en prácticamente toda América Latina, con las excepciones que ya les comentaba. Entonces, ocupan a placer eso. Cuando les toca apretar en un sentido, les toca apretar en otro sentido, ahí van. Y utilizan a tal juez, utilizan a tal magistrado. Y sobre todo lo desarrollaron con toda la fuerza cuando empezaron a afectar a su gente. Por ejemplo, cuando echaron preso a Pinochet ahí en Londres, por un juez que se libreteó. A él tuvieron preso 2 años, me acuerdo. Entonces comenzaron a darle vuelta a la cosa. Fíjense, y miren cómo son de hipócritas. Que el derecho internacional, te dicen a cada rato, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te voy a dar 2 ejemplos cómo son de hipócritas. Solo 2. Uno nuestro. El máximo tribunal de justicia del mundo, que es el de La Haya, dictó una sentencia a nuestro favor y en contra de Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando sabía que el fallo iba a ser en contra, un año antes se retiró.
y no reconoce ese fallo. Ahora viene y dice, vamos a llevar a Rusia al Tribunal de la Haya para juzgar los crímenes de guerra de Rusia. Sean hipócritas. Ese es un ejemplo. Todo otro ejemplo. Los crímenes de guerra de Estados Unidos contra el pueblo de Irak. Crímenes espantosos. O contra el pueblo de Afganistán. O contra el pueblo de Libia. O contra el pueblo de Siria. Crímenes espantosos. Masacres horribles. Indiscriminadas. Niños, mujeres, ancianos, adultos. Horripilante lo que han hecho los yanquis en todos esos países. Jamás han permitido que esos crímenes lleguen al nivel de juicio en el Tribunal de la Haya. Jamás, menos en la Corte Penal Internacional, que es otro instrumento que ellos inventaron para juzgar no a los crímenes de guerra en general, sino a los que ellos consideran criminales de guerra. Pero no a ellos mismos. Además, ellos prohíben que se enjuicien a sus ciudadanos. Está prohibido por ellos. O sea, cuando ven que no es necesario mandar tropas que mueran su gente, no han llegado a esa conclusión, entonces ahora ocupan el lawfare, la guerra jurídica y la guerra económica. Que la disfrazan de cualquier manera, de política de endeudamiento, de las autonomías de los estados, toda esa babosada. Sí. Entonces el lawfare, la guerra jurídica, ha sido aplicada en América Latina con mucha, ¿cómo te dijera yo? Es que es esperpéntico, pero además ha sido desvergonzado, sin ningún tipo de escrúpulo, pues. El último, un ejemplo que no tiene que ver con políticos locales, pero lo que le hicieron al avión venezolano que Irán le había vendido a Venezuela, lo atraparon ahí en un avión de carga. Un juez subordinado a Estados Unidos ordenó incautarlo, metió presa a la tripulación, estuvo preso un gran rato, ya lo soltaron a todos, pero se adueñaron del avión. Al margen del derecho. No tiene nada que ver con el derecho. Pero es voluntad política del imperialismo norteamericano ejecutada por un juez. Y así te puedo seguir citando cuentos. Entonces, lo que le hicieron a Cristina Fernández, lo que le están haciendo es eso. Pero no porque Cristina Fernández sea exactamente una mujer antiimperialista, que no creo que lo sea como tal, pero es contraria a los intereses oligarcas, hegemónicos, de los aristócratas, de la rancia aristócrata racista de Argentina, que es extremadamente racista y clasista, que detente el poder real, el poder económico, el poder militar, el poder judicial y el poder mediático. Eso está en poder de la aristocracia argentina, de la oligarquía argentina, que le tiene jurada la muerte a los peronistas. Y Cristina es una peronista. Le tiene jurada la muerte desde que nació el peronismo, desde que el general Juan Domingo Perón era coronel y fue designado en el Ministerio del Trabajo. Desde entonces, en los años 40, se la tienen jurada a Perón y a los seguidores de Perón. No van a transigir, jamás van a transigir. Entonces le inventan un montón de cargos. Eso está harto demostrado. La propia Cristina se ha encargado de desmontar todo el andamiaje que le organizaron para culparla de corrupción. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el requisito fundamental para que un lawfare tenga resultados de acuerdo a los intereses de los yanquis? Medios de comunicación. Sin los medios, el lawfare fracasa. Porque es que primero se encargan de liquidar al personaje, a cualquiera de los personajes, liquidarlo en términos mediáticos. Desprestigiarlo, demonizarlo, inventarle cualquier cosa, sembrar un montón de mentiras. Y que la gente, la opinión pública, se cree el cuento. Este es una ladrona o este es un ladrón. ¡Qué barbaridad! Entonces se creen el cuento, está enjuiciado de antemano y después proceden. O simultáneamente van procediendo por la vía jurídica, pero lo primero es la liquidación del honor, de la integridad de los políticos que se oponen a sus intereses
por la vía mediática, que reportar y además con toda la mascarada, ¿no? O sea, lo envuelven en celofán, que equilibrado y que dicen, que no dicen, no sé cuál, y unos inventos salvajes, y la gente se los cree. Porque los medios son hegemónicos. En eso, el aparato de propaganda, en poder de la aristocracia, de la oligarquía en esos países, es hegemónica. Responde exclusivamente a esos intereses. Si vos no podés entender el lawfare si no está acompañado de los medios. Y recuerde que los medios son cualquier cosa menos expresión de libertad de expresión, vale la redundancia. Es decir, los medios son empresas al servicio de sostener el poder oligárquico en cada uno de los países donde están radicados. Eso de la libertad de expresión vinculada a medios de comunicación, eso no es cierto. La libertad de expresión es que yo pueda decir lo que yo quiera sin tener represalias por eso, sin llegar a cometer un delito, es decir, sin estar calumniando tampoco, pues, pero que yo pueda expresar mi pensamiento libremente, esa es libertad de expresión. La libertad de expresión no es lo mismo que la libertad de prensa o la libertad de medios de comunicación, no es lo mismo. Pero además la libertad de prensa no es cierto que es la libertad de los grandes medios de comunicación, que es lo que nos han hecho creer. No, la libertad de prensa la ejercemos en un y otro sentido libremente cuando nos corresponde, en el marco de un Estado de derechos creados en cada uno de esos países. Por ejemplo, ¿no? Sí, tanto libertad de expresión es la que ejerce una radio comunitaria como la que ejerce un gran medio de comunicación, pero no, la libertad de expresión la asocian ellos a la libertad de los medios que responden a los poderes oligárquicos. Si hay radios comunitarias en todos lados, canales de televisión comunitarios que informan, que tienen una orientación política X o Y, eso para ellos no es libertad de expresión es la de ellos, la que tienen ellos. Y es una libertad para joder al país, para subordinar al país, para eso quieren esa libertad y la ejercen de esa manera además. Entonces vos no puedes explicar la guerra jurídica si no tenés guerra mediática. Están indisolublemente unidos. Primero aparecen las cosas en los medios, después aparecen en los tribunales. Y aparecen, vamos a investigar por esta denuncia, no sé qué. Mentira. Todo esto está concertado, previamente concertado. Ubican el objetivo y después trazan la estrategia. Así trabajan. Entonces, nada es casual entre ellos. Para eso han capacitado los jueces. Para eso se han ocupado de ir impulsando a qué juez poner y a qué juez no poner. A qué magistrado elegir y a cuál no elegir. En todos lados. Eso hicieron ahí en Brasil con Lula. Eso lo hicieron. Y Lula lo sabe. Por eso sorprende las reacciones de Lula, ¿verdad? Qué hombrecito más contradictorio. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces tenemos claro, pues, entonces, que hay una guerra del imperialismo norteamericano contra todos los pueblos y sus instrumentos, y los instrumentos de los pueblos que se oponen a sus dictados, que se oponen a su dominación colonial o neocolonial, que simplemente tienen alternativas de desarrollo para sus propios países. Es una guerra. No lo van a tolerar y van a la liquidación política. Otra cosa que nos dejemos. Pero ese es su propósito. Vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar un poco más del Perú y ya de otros y de Nicaragua, pues. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Yo creo que conviene también, son las 7:13, que hablemos un poquito de la conducta política de lo que uno ve, pues, de lejos, ¿verdad? Uno analiza del peronismo en Argentina o de Pedro Castillo y Perú Libre ahí en el Perú. Y las reacciones que han habido son de lo más disímiles. Recordemos el peronismo no es una fuerza de izquierda revolucionaria. Ahí conviven distintas corrientes ideológicas de todo tipo. Ahí hay de todo en el peronismo. Digamos, la corriente dominante es la de Cristina Fernández, que representa un ala progresista, por denominarla de alguna manera, del peronismo,
que no es lo mismo que decir antiimperialista. Estemos claros en eso. Pues. Al gobierno de los Fernández le dejaron una carga de dinamita bestial. La oligarquía Macri, pues, el representante de la oligarquía, que fue el presidente anterior, le dejó una carga de dinamita espantosa, una deuda increíble e impagable, y el resultado está a la vista. Esto es un hecho objetivo, pues. Pero la manera que ellos tuvieron de enfrentar el problema fue acercándose a los gringos, congraciándose con los gringos, sobre todo el tal Alberto Fernández, ¿verdad? Que es un tipo, ¿verdad? Mejor no lo voy a calificar, pues, pero un hombre que no inspira ninguna confianza. ¿No? Más bien parece el hombre de los gringos en Argentina. Pues el último fue lo que hizo a principios de este año, ¿no? O a mediados, cuando nombró a un neoliberal de arriba abajo como su ministro de Economía, de Massa, ¿no? Pero bueno, lo primero esa es una fuerza variopinta en términos ideológicos, en términos políticos, y hay de todo. ¿Verdad? Hay una corriente hegemónica que es la de Cristina, que es la más progresista. Hay otras corrientes un poco más a la izquierda dentro del peronismo, más vinculada al trabajo popular, al trabajo de base, con una conducta antiimperialista, pero no son hegemónicas. Existen, son fuerzas importantes que están en el agrupamiento de Cristina, pues, pero que no son hegemónicas, pero tienen voz y voto dentro, pues, y que tratan de jalar las cosas hacia el terreno de la fuerza popular, pues. O sea, el creer que las luchas nacionalistas, por muy nacionalistas que sean, que aunque estén carentes de un valor revolucionario, no importa, pero el creer que las luchas nacionalistas se pueden hacer desde arriba y sin el pueblo es el primer gran error. Vos no podés avanzar en ningún sentido con un gobierno de carácter nacionalista, popular, si no tenés a la gente organizada, si no construís poder desde abajo, si no haces que la gente defiende el poder porque lo siente propio, pero además recibe los beneficios de ese poder, si no, no tiene sentido. Entonces, el creerte que desde arriba puedes hacer las cosas y que lo demás no importa es el primer gran error. Y ahí se prueba, pues. ¿Querés salida política favorable en Argentina? Tenés que organizar a la gente, mantener al pueblo organizado en la calle, y además que las políticas del Estado beneficien a las mayorías empobrecidas y no como ha ocurrido en los últimos meses, que es exactamente lo contrario, pues. Pero bueno, o sea, ganar el gobierno no significa ganar el poder. Nosotros teníamos un camino adelantado, ya vamos a hablar de nosotros, no quiero saltarme este paso. O sea, repito, pues entonces ganar el gobierno no es ganar el poder, es una parte del poder que resulta insignificante si no avanzas en la construcción del poder popular que te permita además conquistar otros espacios en el Estado. Pero si vos te conformás con que tenés el gobierno, te pasa las de Pedro Castillo. Y ya está. O sea, el poder se construye con la gente. Y si vos lo construís con la gente defiende ese poder. No es al revés, po. Esto es importante, me parece a mí. Veamos ahora otro ángulo. Fíjense. Miren cómo es. O sea, cuando uno no tiene una firmeza ideológica o una formación ideológica que te da firmeza política, llegas a una posición y te desdibujas por completo, te dejas atraer por todos los halagos de los enemigos. ¿Cómo trabajaron a Pedro Castillo? Con la vanidad. Primero separaron a Pedro Castillo de su partido, del partido que lo llevó a la presidencia, que es Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que era un partido marginal hasta que
logra atraer la simpatía popular con una propuesta antisistema. La propuesta con la cual llega Pedro Castillo al gobierno es una propuesta antisistema. Y la elabora con el partido Perú Libre, que es un partido además confeso, marxista-leninista. No es que lo ocultan, lo son. Y han trabajado así. Y lograron construir una alianza popular con los sectores tradicionalmente marginados en el Perú. Los serranos, que le llaman, los indios y los serranos. Marginados por raza, marginados por clase. Porque si hay una clase racista en América Latina es la peruana. Racistas hasta el último gene, como la mexicana o la argentina también, o la chilena. Pero es que la que da clase de racismo es la peruana. Contaba Pedro Castillo, no me acuerdo cuándo fue eso, pero eso lo contó él, que dice que cuando él caminaba en las calles de su pueblo, de la ciudad donde él anduvo luchando o trabajando, y pasaba junto a una quebra blanca, una mujer o cualquier persona blanca, se tapaba la nariz porque iba pasando él. Así es el racismo en el Perú. Los cholos, los serranos, son totalmente despreciados, marginados de todo progreso. Y lo peor del caso es que le han metido tanto hay una colonización cultural de tal envergadura que los propios marginados, su aspiración es que no es que lo dejen de marginar por la vía de la conquista de derechos, sino por la vía de dame permiso. Sí. Y se clasifican según el color de la piel, los que son menos y más morenos, ¿no? Es algo terrible el racismo. Y aquí afloró con toda su fuerza. O sea, primero, mano, el sistema, las clases dominantes en Perú quedaron anonadadas cuando ven una fuerza como Perú Libre que alcanza la victoria electoral en contra de todos los pronósticos, en contra de todo el andamiaje mediático y político que habían construido a lo largo de décadas en el Perú, y logra la victoria, y les dio pánico, porque detrás de eso venían esas masas empobrecidas y explotadas a lo largo de siglos, marginadas totalmente del progreso, reprimidas una y otra vez de todas las maneras posibles, excluidas de todo tipo de progreso social o personal o familiar. El horror, ahí vienen los serranos, hay que buscar qué hacer. Lo primero fue no dejarlo gobernar, lo segundo fue partirlo, sacarle la fuerza ideológica que era el partido Perú Libre. Primero le quitaron al canciller, un hombre íntegro, destacadísimo. ¿Cuál era el pecado? Que había sido guerrillero. Después le quitaron al primer ministro. Y les quitaron a todos los primeros ministros que él fue nombrando, se los fueron quitando. Se lo irán quitando por la vía que lo obligan a renunciar, por la vía que lo sacaban por la vía parlamentaria. ¿Sí? De todas maneras, pero no lo dejaron gobernar. Pero lo más importante es que Pedro Castillo le dio la espalda a su pueblo, porque el pueblo del Perú votó por la propuesta de Pedro Castillo. Sí, Pedro Castillo es importante, la figura personal, un líder sindical, rondero además, etcétera. Pero la gente estaba encantada con esa propuesta. Ahora sí, vamos, que mirá, que la escuela, que la universidad, que las calles, que el empleo, que los trabajadores, los comerciantes callejeros no los metan presos por vender en la calle. ¿No? Sí. Todo aquello que le daba esperanza a la gente. Ahora sí vamos a poder ser nosotros mismos. Que no nos maten por no ser nosotros mismos. Sacar a las mineras, que han hecho barbaridades en el Perú. O sea, él traiciona esa propuesta. Y rompe con el partido que lo llevó al poder. Porque lo envanecen. ¿Te acordás que él, todavía los primeros 2 meses, él andaba con su sombrero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ganan las elecciones con un lápiz de símbolo? ¿Se acuerdan de? Porque él es maestro rural. Y con el sombrero. Entonces, para poder ingresar al club de la aristocracia y que fuera civilizado, le quitaron el sombrero y le pusieron el saco y la corbata. Y el baboso se dejó enganchar. Eso era simbólico, era renegar de sí mismo. Y le hicieron creer el cuento, ¿verdad?
Sí, es que debes ser presidente para todo y tenés que hablar bien y tenés que ahora conducirte como estadista. Y lo despojaron de su personalidad. Lo primero que hicieron fue lo hicieron romper con su propio partido. Después lo despojan de su personalidad, lo vuelven un muñeco, ¿verdad? Le ponen además al lado asesores de imagen y no sé qué cosa, gente que lo moderaba y que lo envanecía. Señor presidente, usted no puede permitirse eso, no haga esto, no haga lo otro. Y lo van arrinconando, lo van aislando. Se quedó solo. Perdón, Pedro Castillo se quedó solo. Era solo él. La Dina, que era ahora la presidenta del Perú, fue su vicepresidenta. Ella también, en enero de este año, la corrió su partido porque también lo mismo, pues, se acercó a los poderes aristócratas, que la envalentonaron. Además le dijeron, vos vas a ser la presidenta, mira si Pedro es bruto. No, vos sos inteligente, vení. Así fue. Que la aristocracia peruana iba a permitir que un maestro rural serrano, negrito, indiado, los mandara. Jamás se lo iban a permitir. Y ahí está el resultado. No lo dejaron gobernar nunca. Y aquel, en lugar de buscar la fuerza en el pueblo que lo había llevado al poder, buscar la fuerza en tratar de sumarse al sistema. En el semejantes torpeza, quién sabe quién lo aconsejaba, se fue a buscar al Magro. Semejante traidor. Y al Magro lo entotorota, además. El primero que salió diciendo que barbaridad, Pedro, lo que hiciste. No, está bueno que te quiten. Fue él. Salió al Magro, la embajada yanqui, la conferencia episcopal. Y hay una conferencia episcopal racista y clasista, es la peruana. Pero que les sale por los poros. La peruana, la chilena, la argentina no tanto, pero la peruana y la chilena son racistas. La boliviana, por supuesto. ¿Va? Entonces, primer problema, hombre, vos te debes a tu pueblo. Vos no llegas al poder por tu linda cara. No, porque representás un proyecto. Y ese proyecto lo respalda tu pueblo. Y tenés que responderle a ese pueblo. La primera cosa que tenía que haber hecho era construir poder con la gente. Y para eso necesitaba su partido. Le dio la espalda al partido y mira el resultado. Y aún así, fíjense, el propio del 7 mismo, el 7, ayer, han habido protestas importantes en el interior del Perú. Lo que pasa es que no salen en los medios. Pero hay gente en las redes sociales que te las difunde. Hay estado unas manifestaciones grandes. Gente empobrecida, con machete en mano. Los serranos le han dado unas palizas. La policía y el ejército movilizaron al ejército en 2 ciudades. Y en Lima también. En Lima hay un cinturón de miseria que no es jugando, ¿viste? Una cosa es la Lima del centro, Miraflores, etcétera. Pero otra cosa es el Callao y todo lo demás. Eso es gente empobrecida, marginada. Horrible. Si esa lección, el pueblo es la fuerza de cualquier gobierno que quiera desarrollar un proyecto popular, un proyecto nacionalista, es el pueblo. Si no tenés al pueblo organizado y movilizado y sujeto de tus políticas de gobierno, no hay forma que dures en el poder, no hay manera. No hay manera. O sea, si confiaste en el pueblo para que diera tu voto, confía en el pueblo para que defienda el poder. Pero no fue así. Ahí está el resultado. Pero además, entonces en ese afán de ganarse la complacencia, la quiesencia de las clases dominantes del Perú, empezó a renegar de todas sus ideas. Empezó a defender todas las ideas de la extrema derecha en el Perú y fuera del Perú. Su política exterior era totalmente subordinada a los yanquis.
Se fue a meter allá a la cumbre, aquella famosa que organizó Biden, y fue a decir aquella famosa frase, sí, nosotros que estamos de acuerdo que América es para los americanos. Pucha, a ese extremo llegó Pedro Castillo. Votó siempre enfilado con lo que decía Estados Unidos en la OEA y en cualquier instrumento internacional, siempre. Un tipo, o sea, renegó de todo lo que él predicaba con tal de conservar el puesto de presidente. Un cobarde y un traidor, eso es lo que es. Traicionó a su pueblo, traicionó a su partido, traicionó sus ideas, se traicionó a sí mismo con el afán de ser presidente y que lo reconocieran los yanquis. Y entonces se hablaba con el embajador yanqui, hay que no sé quién, con tal empresario, con Almagro, y se sentía. Lo entotorotaron, ¿no? Le llevaron a una trampa y ahí está el resultado. Ahora salen algunos diciendo de que es que ese discurso alguien se lo puso a leer, que estaba temblando cuando lo estaba leyendo. Sí, estaba temblando, sí, pues, pero no lo dudo, pero no sé si alguien le tendió la trampa, no lo sé, pues, pero el caso es que él lo hizo. Él tenía autoridad para disolver el Congreso en las circunstancias que dicta la Constitución peruana, no. Él solo lo podía disolver si el Parlamento le negaba 2 veces el voto de confianza a su gabinete. Solo en esa circunstancia él puede disolverlo. Y no fue ese el caso. Entonces ahí en la Constitución dice que si lo disuelve es traidor. Ahí lo dice. Lo dice claramente el 117. ¿Verdad? Pero bueno. Mira qué triste Perú. ¿Sabes cuántos presidentes han habido entre 2016 y hoy? O sea, en 6 años, 6 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, que ganó por una migajita, me acuerdo. Martín, y ahí lo corrieron por ladrón. Martín Vizcarra. También lo corrieron, el vicepresidente. Después, el presidente del Congreso lo pusieron en vez de Vizcarra, Manuel Merino. Ese duró como 5 días. ¿En serio? 5 días de presidente estuvo. Pusieron al siguiente presidente del Congreso, que se duró hasta que culminara el periodo original para el que habían elegido a Kuczynski. Después fue Francisco Sagasti y después Pedro Castillo. Ahora Dina Boluarte, es una abogada. 6 presidentes en 6 años. Es que ahí no hay. No hay ahí más es un país. O sea, la burguesía tiene muchos instrumentos. La extrema derecha peruana ahorita acaba de ganar la alcaldía de Lima con un 28% de los votos, pero la ganó. El tipo que está de alcalde de Lima es un tipo fascista, racista. Un tipo que su ideología es matar serrano, matar indio, y sé que esa es la manera de componer al Perú. Un tipo del Opus Dei. Pero bueno, lecciones, pues de aquí, ¿qué saca? Esa. Un traidor, así termina, hermano. Ojalá, yo no le deseo que esté preso, ojalá que se arregle y que se lo lleven a México. Él ya solicitó el asilo político a México, le dictaron 7 días de prisión preventiva. Eso da el margen como para que en 7 días salga y que se lo lleven para México. Y ojalá que sí, sobre todo por la familia. ¿Qué culpa tienen los hijos y la esposa de todas sus barrabasadas? Y ojalá que le salven la vida, pues, porque lo que quiere la aristocracia es humillarlo al mayor extremo posible. Y meterlo ahí preso, mandarlo al peor penal, exhibirlo, y para decirle a la gente, mira, el que se atreva, mira, esto es lo que le pasa, porque el que no es blanco no puede ser presidente, porque no estudió en la universidad, no es esto, no es lo otro. No es blanco, sí, no es blanco. Bueno, ojalá que le salven la vida, pues, que se lo lleven, que se vaya para México. Por lo menos por él y por su familia. Pues a mí me van a empezar los 2 hijos y la esposa, y la mamá, el papa. Pobrecito, no fregué. ¿Cómo van a estar sufriendo? No. Que lo lleven, sí. Ahora, ¿qué va a pasar en el Perú? A saber, hermano.
Esa es una moneda al aire. Esa es una moneda al aire. Es imposible predecirlo. Imposible. Hay que observar nada más. La traición nunca te lleva a un buen destino. Nunca. Nunca. Fíjate bien, entonces creo que conviene ahora, por eso te decía yo al principio, ¿no? Fíjate bien, cuando uno ve las debilidades ajenas, entonces uno dice, qué fuerte que somos nosotros. Qué fuerte que somos nosotros. Fíjense, ¿se acuerdan que a Daniel le quisieron hacer el offer? ¿Se acuerdan de eso? No se acuerdan. Eso fue en el 98, 99. 99. Se la quisieron hacer. No quiero recordar los detalles de eso, pero los que tienen mayor edad saben a qué me estoy refiriendo. Se la quisieron hacer. Pero no contaron con una astucia. ¿Ah? En la época en que tenían el poder mediático, pero ya para entonces ya el Frente había avanzado considerablemente en el poder judicial. Entonces, quiero leer este texto corto que me mandó ayer Jaime Brenes, un compañero, un militante sandinista de hace muchos años, nos conocemos hace muchísimos años. Jaime Brenes. Se lo voy a leer tal cual, porque es que es tal cual. Dice Jaime, cuánta razón de nuestro comandante Daniel de que cada compañero y compañera ubicado en el Poder Judicial se mantuviera en sus cargos en 1990. Cuánta razón en quedarse. Eran secretarios o secretarias y la orden había que cumplirla. Los derechistas menospreciaban ser secretario judicial. Luego se darían cuenta de su craso error. Después, el Frente destinó a militantes a estudiar Derecho e ingresaron al Poder Judicial. Poco a poco, mientras nuestros dirigentes con la habilidad de Daniel dialogaban con la derecha, se fueron ocupando cargos de jueces de distrito, de municipio, etc. Hasta que conquistamos el Poder Judicial. Es decir, uno de los poderes vitales para hacer una revolución. Dice Jaime, veo Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y los resultados son funestos. La revolución sin todos los poderes es imposible. El enemigo imperialista lo sabe y por eso en Estados Unidos se aseguran su hegemonía. Para que no nos hablen babosadas de pluralismo, sino péguenle una revisadita a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, cómo se elige, quién le elige, por cuánto tiempo le eligen. Revisen. Nuestra revolución es envidiada por los teóricos de café y acechada por el imperialismo por eso. Con Daniel hemos vencido a los poderes omnímodos. Solo nos falta profundizar la revolución cultural. Y fíjense que es así. Es así. O sea, si a mí me asombran escuchar a algunos ahí hablar de la división de poderes y los contrapesos, los pesos y contrapesos de la democracia, que no existe en ningún lado, hermano. No existe eso. Los pesos y los contrapesos son en el pueblo mismo, que tiene distintos sectores y que cada sector puja por sus intereses. Esos son los pesos y los contrapesos en el pueblo organizado. Que poderes ni que nada de peso y contrapeso. Eso es serio, hombre. Si el cuerpo jurídico no responde a los intereses de la clase dominante, ahí hay un conflicto. Y nosotros hemos construido poder desde todos los sentidos posibles. El primer poder que hemos construido es el pueblo organizado. Es el primer poder. El segundo poder es el instrumento del pueblo que se llama Frente Sandinista. Ambas cosas están no solo construidas, sino consolidadas y son hegemónicas, son totales. El pueblo organizado e instrumento del pueblo, que es el Frente Sandinista. Su partido político, su movilizador, su interlocutor,
su mediador, si también, si querés, pero sobre todo su instrumento, es decir, su, digamos, está el pueblo, el Frente Sandinista está a su servicio. Sí, un partido colocado al servicio del pueblo. Pueblo organizado y un instrumento que está a su servicio, que se llama Frente Sandinista. Es lo primero. Lo segundo es construir poder en el Estado. Y no solo se construye poder en el Estado con funcionarios, sino con el andamiaje jurídico, que he dicho esa palabra un montón de veces hoy. Con todo el cuerpo jurídico, las leyes, tienen que responder a una lógica de clase. La clase dominante en Nicaragua son las clases populares, es la alianza obrero-campesina, los trabajadores por cuenta propia, los pequeños productores, son ahora los pequeños empresarios. Esa es la alianza dominante, la alianza de clase que domina en Nicaragua es esa. Y a esa alianza de clase corresponde el Estado de Derecho en Nicaragua. Defiende esos intereses de clase, de las clases que antes eran las subalternas, que antes eran las oprimidas y que ahora son las que detentan el poder con distintas expresiones. Pero, o sea, este Estado de Derecho en Nicaragua responde a los intereses de las clases que hoy en día son las clases dominantes. Aquí en Nicaragua la burguesía y demás son clases subalternas, aunque en términos económicos sigan teniendo un poder decisivo. No lo negamos. Pero no son poder político, ni son poder jurídico, ni son poder militar, que ese es el otro gran factor a nuestro favor. Antes de asumir el gobierno, el 10 de enero de 2007, Daniel tenía una enorme ventaja. 3. Había el cuerpo armado, el ejército de Nicaragua, provenía del Frente Sandinista y esencialmente seguía siendo un ejército patriótico, con sus bemoles, algunos oficiales y demás que ya fueron depurados. La Policía Nacional era una policía surgida del Frente Sandinista de la Revolución y básicamente seguía siendo una policía patriótica, con todo y sus bemoles, de los cuales ya conocemos. Y luego tenía gran parte del Poder Judicial. O sea, tenía avanzada la tarea. Y luego se ha tratado de colocar todo el andamiaje jurídico al servicio de esos intereses de clase. Y se ha ido avanzando, se ha ido avanzando. En la medida que vos ves las debilidades de otros, decir cuánta fortaleza tenemos. Y cuál es la mayor, y entre todo eso, qué fortaleza tenés, que es indiscutible. Y que ya, yo creo que a esta altura ya nadie puede discutirla. El liderazgo de Daniel Ortega. Esa es una... O sea, no estamos hablando de liderazgo no solo en el sentido del afecto, del cariño, de la adhesión de los sandinistas y del pueblo de Nicaragua a su figura. Es más allá de eso. Yo diría el liderazgo lo asocio con sabiduría, con astucia, con inteligencia, con capacidad. Yo a eso asocio liderazgo. Más allá del afecto y del cariño, que también lo hay y que también es necesario. Pero sobre todo es, o sea, la astucia, la inteligencia, la capacidad estratégica, el ver mucho más allá de hoy y el construir las cosas de acuerdo a ese objetivo que va más allá, la estrategia. El no solo ver el momento político, que tiene un olfato salvajado, un instinto político insuperable, sino también tener capacidad de ver más allá y que en eso, ¿verdad?, también se ha probado. Los hechos prueban la razón que él tenía. Entonces, mientras a Daniel se le ha visto por encima del hombro en muchos otros lugares, ¿verdad?, el tiempo ha demostrado que está por encima, no del hombro, de su jupa. Están los hechos. Un poder consolidado que responde a los intereses de las nuevas clases dominantes en Nicaragua. Y que además responde a esa lógica de esos intereses, hombre. O sea, Daniel se dedicó a construir poder mientras otros hablaban babosadas. Y otros se sientan ahí a estar enjuiciando si vos sos esto, si vos sos lo otro, si tenés tal característica o tal otra. ¿Cuál es la otra enorme ventaja que yo creo que tiene?
el Frente Sandinista, Daniel Rosario, que nos dirigen. Y que ambos, Daniel y Rosario, los dos por igual, hermano, tienen un conocimiento profundo del alma del pueblo nicaragüense, de los elementos que componen el alma de un pueblo, sus tradiciones, sus preferencias, su historia, su cultura, su manera de hacer, su manera de ser. Un conocimiento profundo. Si vos no tenés ese conocimiento profundo del alma de un pueblo, es imposible ponerse a la cabeza de él, dirigirlo, encarnarlo. Es imposible. Y además que es un conocimiento que no es pétreo. Es decir, que no es que ya lo conociste hoy y que es suficiente con lo que hoy conociste para seguirlo conociendo siempre. No es así, porque como todo en la vida, va mutando, va cambiando, va, digamos, dinamizando su propia manera de ser. O sea, la manera de ser de los nicaragüenses de hoy, esencialmente, parte de su esencia se ha conservado, pero hay muchas cosas que van evolucionando o involucionando también, que también hay, ¿verdad? Que van cambiando. Y si vos no te pones al día, ¿cómo la gente va? Mira, no, es que ahora es por aquí. Ahora ya a la gente le gusta más esto que esto. Si uno vas midiendo eso, te quedas petrificado en algo que ya no tiene vigencia. Entonces, y parte de la astucia, de la inteligencia de ambos, de Daniel y Rosario, es que van actualizando ese conocimiento. Ahí van. Si vos no tenés el conocimiento de las profundidades, de los sentimientos, de los pensamientos, de la idiosincrasia, de la manera de ser, de la manera de hacer, de la cultura, como estoy repitiendo todo lo que decía, si vos no tenés ese conocimiento y lo vas actualizando, no hay forma que pueda encabezar un proceso revolucionario. ¿Ah? Entonces vos ves ahora todos los instrumentos del Estado al servicio del proyecto de la revolución en Nicaragua, que no es otra cosa que encarna los intereses de las clases que antes eran oprimidas y que hoy son parte de las clases que ejercen el poder político en Nicaragua. Desgraciadamente aquí no hemos construido ni un poder económico que sea alternativo a los potentados. Y no lo podremos hacer en el corto plazo ni en el mediano plazo, por distintas circunstancias, entre otras, por el desarrollo de las fuerzas productivas en Nicaragua es sumamente limitado, entre otras razones, la inversión, etcétera. Pero el poder político lo ejercen las clases que antes eran oprimidas. Estemos claros en eso. Y a esos intereses responden las políticas que ejerce el Frente Sandinista desde el poder. Desde el poder se llame poder político, poder económico, poder jurídico, poder militar, poder ideológico. Todas las facetas que componen el poder responden a esos intereses de clase. Porque aquí a veces creemos que, todo Estado, y a veces nos olvida una lección elemental, todo Estado es un instrumento de clase, es un instrumento de una clase para oprimir a las otras. Todos los Estados, en cualquier parte del mundo, se llame China, se llame Rusia, se llame Estados Unidos, se llame Francia, se llame Alemania, se llame Argentina, se llame El Salvador, se llame Nicaragua, se llame México, todos. En muchos países las clases siguen disputando el poder, aun y cuando un gobierno sea de una tendencia que otra, y hay una disputa por el poder que se refleja en la inestabilidad. Por ejemplo, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en el mismo Brasil. Y a propósito, no quiero dejar de decirlo, pero qué triste la reacción de algunos que se las dan de izquierda con esto del Perú. Es muy triste. Lo que hay que denunciar en primer lugar es que hay un fraude jurídico, político, ideológico, mediático. Hay un fraude contra la voluntad del pueblo del Perú. Es un fraude patrocinado por los yanquis. ¿Cuál es el fraude?
que le impidieron gobernar a la fuerza política que había ganado las elecciones. Como era una fuerza política con la cual ellos no simpatizaban, que no obedecía a sus intereses, entonces destrozaron ese poder y ejercieron un fraude contra el pueblo del Perú. Eso es lo primerito. Y luego atraparon a Pedro Castillo, separaron al partido del ejercicio del gobierno, etcétera, pues, lo que hemos hablado. Pero es un fraude. Es un fraude. Lo que hizo el imperialismo norteamericano con la connivencia de distintos instrumentos internacionales y locales. Es un fraude total. Fíjense, hemos dicho muchas veces, a estas alturas del campeonato, yo creo que ya deberíamos estar claros que el principal enemigo de la democracia es el imperialismo norteamericano, que el principal enemigo de la democracia es el capitalismo, que al capitalismo le incomoda la democracia, porque por la vía democrática llegan fuerzas que son opuestas a sus intereses y entonces eso no les gusta. O sea, no existe un capitalista que sea admirador o que sea partidario de la democracia. No existe, no existe en el mundo entero un capitalista demócrata, no existe. Porque la democracia es contraria a sus intereses. Como en eso tiene razón López Obrador, que en otras cosas es un desastre, pero bueno, en eso tiene razón López Obrador. Para los ricos es insólito que el voto de un pobre tenga tanto valor como el voto de él. Es insólito. No lo conciben. Ellos quisieran volver, y eso como aquí en Nicaragua hubo, hasta Celaya, aquí en Nicaragua así era. El que no tiene propiedades no vota, el que no está alfabetizado no vota, los ricos quisieran que así fuera. Que solo los que tienen reales o que tienen determinado nivel académico tengan derecho a votar, que el resto no pueda votar. Porque para ellos es inconcebible, son ignorantes, patarrajadas, bestias. Porque, por eso te digo, la democracia es algo que desprecian el capitalismo. La democracia, que significa poder del pueblo, eso no va con los intereses del capitalismo, ni de quienes defienden ese sistema. Un capitalista es esencialmente antidemocrático. Y el régimen de Estados Unidos es esencialmente antidemocrático. Y a las pruebas me remito. Echen una revisada a lo que pasa en Estados Unidos. Qué democracia, ni qué 8 cuartos. Sí. Entonces, nosotros hemos hecho que la democracia tenga sentido. La democracia tiene sentido en la medida que yo vivo mejor, en la medida que tengo derechos, en la medida que puedo defender mis derechos, en la medida que el Estado es un paraguas para que yo pueda ejercer mis derechos y no para que me confisque los derechos. Entonces nosotros en Nicaragua hemos construido una democracia real y le hemos dado sentido a la democracia, en el sentido popular, en el sentido de las mayorías empobrecidas. Si no tiene sentido la democracia. La democracia no son las elecciones. Como decía el Frente en el 80, la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Es parte de un proceso, pero nada más. No me vengan a mí con cuentos de separación de poderes, del imperio de la ley y toda esa babosada que solo te la sacan cuando defienden sus intereses. Imperio de la ley, sí. Dale pues. ¿Qué es lo que existe en Nicaragua ahora? La ley la aplicamos con una perspectiva de clase. Y la ejercemos con fuerza desde una perspectiva de clase y sin andar con contemplaciones, que por andar contemplando al adversario terminan puñaleándote. Sin contemplaciones. Ejerces el poder y aplicas la ley para defender el poder de las clases dominantes ahora en Nicaragua, las clases que ejercemos el poder político. Entonces no creo yo que una lección importante de todo esto, pues, de todo lo que ha pasado en estas últimas horas, días, es que recuperemos las concepciones, en mi opinión, correctas de las sociedades, pues. El Estado es un aparato creado para que una clase ejerza el poder sobre las otras.
Para eso es el Estado. El Estado es, por definición, es represivo, es un instrumento de represión de los intereses de las clases subalternas, que son contrarios a las clases dominantes, por definición, y así se ejerce. Algunos babosos creen que no, que hay que ser equilibrado. No, espérate. Vas a ejercer el poder con toda la fuerza que dispongas para conservar ese poder. Si no, estás listo. Ya yo les he dicho en otras oportunidades, y eso es lo que yo creo, pues, si desgraciadamente el somocismo nos derrotara, si desgraciadamente, que no va a ocurrir, pero en ese hipotético caso, aquí no existirían sandinistas vivos. Como que 2 más 2 son 4. Qué preso ni qué nada. Ninguno vivo. Como que 2 más 2 son 4. Una de las cosas de las que más se arrepienten los bolivianos no haber matado a Evo y a Álvaro García, su vicepresidente. Una de las cosas que más se arrepienten. Dice que si la vuelven a tener los matan. O sea, olvídense. Y aquí no hay que andar, que pobrecito, que mira, que no sé cuál. No, espérate. El que viola la ley y traiciona a la patria va preso. Va preso. Ya está. En eso no hay que tener ningún tipo de compasión, hermano. Porque eso lo que quieren es, en fin de cuentas, no solamente es destruir el poder del pueblo, sino matarte. El propósito de los yanquis es destruir el poder popular en Nicaragua. Y el poder popular en Nicaragua tiene su expresión máxima en Daniel Ortega y tiene su instrumento en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y su aspiración es destruirnos. Y aquí tenemos construido el poder para defender ese poder, vale la redundancia. Hemos construido poder popular, poder organizado, Frente Sandinista, Estado, a través de todos los instrumentos del Estado, que son los instrumentos coercitivos, como el ejército y la policía, los instrumentos administrativos, como el resto del gobierno. Las políticas del Estado de Nicaragua responden a los intereses de las clases populares. Hemos construido poder, y que ese poder que hemos construido lo vamos a usar para seguirlo defendiendo. Más de baboso si dejamos que pasen las cosas de otra manera. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.